aquí en este lugar, ese día 22 a las 6 de la tarde, usted debe estar, toda la información vendrá por las redes sociales, esté atento por favor, amén. Tengo una pregunta y el que me la responde tiene premio. ¿Está listo? ¿Qué es un catalizador? Algo que cataliza. Un aplauso porque no se lo... Después hablamos. Te espero a la salida. ¿Qué es un catalizador? A ver, ¿vos sabés qué es un catalizador? No, no es un filtro. Pues está porque estás acostumbrado al filtro de los autos, que se llaman catalizadores. Un purificador no es un... Aunque tiene una función por ahí, pero no es eso. Un proceso o una sustancia que acelera otro proceso. Le hierve la cabeza. Ah, googleaste. Me parece que alguien usó la inteligencia artificial. Eso es un catalizador. Un catalizador es una sustancia única que acelera lo que se aplica a un producto y lo acelera un proceso para que ese producto cumpla el propósito por el cual fue diseñado. Es un proceso químico, pero también vemos catalizadores en la vida. Por ejemplo, si yo quiero hacer una fiesta y quiero que se conozcan 3 o 4 familias, voy a hacer la fiesta, la voy a organizar, la logística, las mesas, el menú, todo. Voy a reunir las familias, las voy a conectar unos con otras y después voy a ir corriéndome para que en esa reunión sean los protagonistas, los invitados y no el anfitrión. Porque una de las particularidades de un catalizador es que ese producto químico que yo agrego en una sustancia para que esa sustancia cumpla el propósito por el cual fue diseñado o creado, es que el catalizador nunca pierde su esencia. Sigue siendo igual, no cambia, no se altera. Y vuelvo al ejemplo de la familia, del que hace la fiesta para diferentes familias. Es el dueño de la casa, puso la plata para la comida, invitó a las personas, las conectó, hizo todo para que se sienten de tal manera que puedan interactuar y después se va corriendo, va desapareciendo, pero nunca deja de ser el que puso la plata y el que hizo la fiesta. De hecho, un ejemplo mucho más práctico y más cercano a nosotros es un discipulador. Un buen discipulador es un catalizador, que lo que hace es llegarse a una vida, discipularla, enseñarle los caminos del Señor, aconsejar, guiar, pero nunca va a ser el dueño de esa vida, sino lo que hace es que el discípulo pueda descubrir los propósitos de Dios para su vida y comenzar a moverse en el reino. Un ejemplo bíblico de un catalizador, por ejemplo, es Juan. Juan el que bautizaba, el que llamamos como Juan el Bautista. Ese es un catalizador, porque cuando Jesús se acerca a Juan, en el formato de hombre, Juan dice claramente, es necesario que yo mengüe para que Jesús surja. Él cataliza en una reunión pública, saca el foco de sí mismo, pero habla y dice claramente, después de mí iba a venir alguien que no lo va a bautizar con agua, sino con Espíritu Santo y fuego. ¿Y por qué le hablo de catalizadores? Porque no es que esté hablando de una clase química, porque de química no sé nada, lo único que sé hacer es mezclar el Fernet con Coca-Cola, nada más después de química. No soy el único. Conozco expertos en la materia. Pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque tenemos un mal concepto de la bendición. En esta serie que hemos comenzado el domingo pasado, que hemos titulado el domingo pasado hablamos de En su poder y este domingo estamos hablando de En su bendición. El próximo domingo, Santa Cena, hablaremos de En su vida. Pero ¿por qué le hablo de que la bendición la quiero comparar con un catalizador? Porque tenemos un mal concepto de la bendición. Creemos que la bendición de Dios es que me vaya bien. Creemos que la bendición de Dios es que me tenga un buen trabajo, una buena familia, una buena economía, un buen pasar. Creemos que la bendición de Dios es que medianamente las cosas me funcionen. Y a veces creemos que la bendición de Dios es simplemente no tener problemas y que todo transite en una quietud importante. Pero nunca fue diseñada la bendición de Dios para eso.
De hecho, sería reducir a Dios a algo solamente como un mero proveedor o un mero acompañante de mi vida. La bendición de Dios cataliza, genera, acelera, produce que el plan de Dios en mi vida se active. Y siempre, en mi experiencia y en la experiencia que tenemos con Graciela, siempre nos encontramos recurrentemente a las personas preguntando ¿cuál será el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál será el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Recurrentemente, y a veces lo escuchamos en la boca de hermanos y personas que llevan años caminando con Cristo, y no nos damos cuenta que lo que Dios quiere que hagas simplemente es que cumplas el rol por el cual fuiste creado. Usted no fue creado. Mire, el ser pastor, obispo, avispa, lo que fuera, no es simplemente más que un don y una función. Nosotros fuimos diseñados por Dios para ser sus discípulos, para ser hijos, para hacer su voluntad, para conocer a Dios y hacerlo conocido. Entonces, si lo que Dios, yo llamo bendición de Dios, no me acerca a Dios, ¿es bendición? No es bendición. Si lo que yo creo que tengo como buen trabajo me aleja de Dios, si los amigos que son mis amigos, que yo digo son amigos, me alejan de Dios, ¿es bendición de Dios? Es evidente que la bendición de Dios tiene que catalizar lo que Dios ha puesto en mí. Tiene que hacer que la vida de Cristo en mí funcione, se desarrolle, que yo pueda ver que mucho más allá de lo que Dios me provee, lo que Dios me prospera, porque una cosa es la prosperidad, otra cosa es el cuidado, la protección de Dios, y otra muy diferente es ser bendecido por Dios. Hay mucha gente próspera, hay mucha gente que está muy bien, hay mucha gente que está cuidada, que está protegida, pero no está bendecida. Porque si la bendición de Dios no hace que yo me apasione por Dios, ¿es bendición? No, no es bendición. Yo he conocido en la experiencia de mi vida, en los viajes que el Señor me ha permitido hacer, he conocido gente que solamente tenía como propiedad una cabra y una choza. Y eran bendecidos por Dios. Porque amaban a Dios, buscaban a Dios, se acercaban al Señor, caminaban kilómetros para encontrarse con el Señor en una reunión. Conozco una experiencia en el norte de África y que por algún lado debo tener la foto de una mujer que caminó una semana, diga conmigo una semana para ir a la Santa Cena. Una semana caminó para ir a compartir el pan y el vino con los misioneros. ¿Sabe cuántas personas había en esa reunión? El matrimonio misionero, la caminante y yo. Una semana. Eso es bendición de Dios. Lamentablemente vivimos en tiempos donde nos movemos más en nuestras propias bendiciones, en nuestras propias fuerzas, como hablábamos el domingo pasado, que en la bendición de Dios. Y cuando miramos la Escritura y vemos en Números capítulo 6, versículo 24 al 27, esta bendición sacerdotal, la llamada bendición sacerdotal, que es una manera de bendecir que Dios reveló a Moisés y Moisés instituyó en el corazón de Aarón y sus hijos para que bendijeran al pueblo de Dios. Usted lee lo siguiente. Números capítulo 6, versículo 24-27. Dice, el Señor te dé salud. El Señor te quite los problemas. El Señor te dé un buen laburo. El Señor te aumente el sueldo. ¿Dice eso? El Señor te bendiga y te proteja. Que las personas te aplaudan. ¿Dice eso? Que las personas digan, qué bueno que sos. No, no dice eso. Dice simplemente que el Señor sonría sobre ti. Me encanta esta expresión. Que sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé plata, dólares, cuenta bancaria, un viaje, vacaciones a Brasil, playa, arena blanca, panza arriba, caipirinha en la mano derecha.
No, no dice eso. No me digan que no se tomaron una caipirinha alguna vez en la vida. Yo ni sé lo que es, pero lo leí por ahí. Que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Estamos tan lejos de entender la bendición de Dios. Estamos tan lejos de tener una revelación de lo que es ser bendecidos por Dios. Que el Señor te bendiga y te proteja. Y esto habla de un Dios que mira mi vida y se acerca a mi vida. Porque la raíz de la palabra bendición, y yo creo haber enseñado en alguna oportunidad de esto, la raíz de esa palabra tiene que ver con ponerse de rodillas. La idea de la bendición, de cuando alguien bendice a alguien, es bajar al nivel de esa persona. Es como cuando usted habla con un niño. ¿Cómo habla con los niños? ¿Desde arriba o se agacha? Nunca habla un niño desde arriba. Tiene que ponerse al nivel del niño. Y la bendición más grande fue que el Dios eterno se puso al nivel de hombre para bendecir nuestras vidas. Entonces vemos que cuando leemos esta bendición diseñada por Dios en el cielo para ser expresada sobre sus hijos, dice simplemente que el Señor te bendiga. No solo que hable bien de vos, porque muchos decimos, no, bendecir es hablar bien. Sí, está bien, tiene que ver con hablar bien. Pero la expresión profunda es que el Señor se acerque a ti. Que el Señor se acerque a tu vida, que el Señor se meta en tu vida, que el Señor meta las manos, sus benditas manos en los asuntos de tu vida. Y cuando Dios te bendice, cuando vos permitís que Dios se meta en tu vida, los asuntos de tu vida, en tu entrada y tu salida, que se meta en tus finanzas, que te meta en tus relaciones personales, que te meta en tu trabajo, cuando Dios tiene permiso de parte tuya para bendecirte, para meterse en tu vida, Él te protege, Él te guarda. Vivimos tiempos muy, muy inseguros y necesitamos ser protegidos. Entonces compramos alarma, ponemos alambre de púa, 25 candados, compramos un Rottweiler y estamos ahí tratando de cuidarnos y protegernos hasta que estamos un día en la parada del colectivo y alguien me chorea el celular. Necesitamos la protección de Dios. Porque ser bendecido por Dios, cuando Dios tiene el permiso para meterse en mi vida, Él asume su compromiso de proteger mi vida, de guardar mi entrada y mi salida. Durante 15 años viajamos hasta 3 veces, en algunos momentos llegamos a viajar hasta 3 veces por semana a la ciudad de San Francisco, cuando no estaba la autopista. Hermanos, nunca, jamás pinchamos ni siquiera una goma. Nunca. Una sola vez se nos rompió el auto, íbamos con Ríos y Barani, ¿se acuerda de Don Río? ¿No? Que no conocía el frío, ese día conoció el frío, porque habían hecho una mala reparación en el auto, no porque había, sino que fue una mala reparación. Cuando Dios se compromete con vos, porque vos le das permiso para que te bendiga, lo que va a hacer el Señor es permitir que vos puedas catalizar su cuidado, su protección. Y cuando yo entiendo quién me cuida, los temores, la ansiedad, la angustia desaparecen. Porque viva lo que esté viviendo, pase por donde pase, las circunstancias que estén golpeando mi vida, no me van a afectar porque Dios está conmigo y me protege. Decirle que está a tu lado, dale lugar a Dios en tu vida. Y no estoy hablando de salvación, porque la bendición de Dios es un poderoso escudo frente a los ataques del maligno. Su bendición me rodea, hace que todo aquello que quiera dañar, atacar, frenar la asignación que Dios me ha dado, no me toque. ¿Por qué? Simplemente porque Él está conmigo, como hemos cantado. Si tu presencia conmigo va, de acá no vas, yo de aquí no me muevo. Porque entiendo que es su bendición, entiendo que Dios me acompaña, entiendo que aún como dijo Pablo, con mucho o con poco, yo sé que vos estás. Porque nosotros hemos degradado la bendición de Dios a lo que tengo en el bolsillo o al auto que le doy arranque. Pero la bendición de Dios es Dios conmigo. El versículo siguiente dice que sonría sobre ti, ¿no?
Cuando su hijo viene del colegio y le trae la nota, papá, mamá, mañana pase por dirección, su hija le rompió la cabeza al profesor. ¿Usted qué hace? Sonríe y dice, qué lindo el nene. No, no hace eso. Pero si su hijo le trae un excelente, sonríe. Cuando se reciben, sonríe. De alguna manera, cuando Dios está en mi vida y yo le cedo la autoridad al Señor, porque esa es la bendición, mi rendición a Dios, Él sonríe. Nunca se ha puesto, yo estaba las otras noches reflexionando, últimamente duermo muy poco, me desperté anoche, me desperté una vez y empecé a recordar lo que teníamos que hablar hoy y me imaginaba el Señor sonriendo sobre mí. ¿Cómo será la sonrisa de Dios? ¿Se puso a pensar? ¿Cómo será Dios sonriendo sobre tu estudio, sobre tu trabajo, sobre tu rol de papá, tu rol de mamá, rol de abuelo? O el Señor en vez de sonreír sobre vos se agarra la cabeza. Otra vez otra nota. Que el Señor sonría sobre ti. Habla que encontrás el favor de Dios, la complacencia de Dios, la aprobación de Dios. Y cuando encontrás la complacencia, el favor, la alegría de Dios de verte crecer y ser lo que Él diseñó que seas, Él es compasivo con vos. Y la compasión de Dios me lleva a la posición de que aunque erre alguna vez en mi vida, su compasión, porque Él está conmigo, me va a levantar del piso nuevamente. Porque la compasión de Dios es que me entiende, Él sabe que puedo fallar y no me condena y no me juzga, sino que me extiende la mano porque veo su favor, porque le doy permiso y en el caminar me equivoqué, me caí y Él con compasión se acerca a mí. Porque su bendición, mis hermanos, nos posiciona en el hueco de la mano de Dios. Y sus manos son seguras, y sus manos son de amor, y su compasión sobre nosotros nos da una nueva oportunidad para avanzar. La bendición de Dios es tan poderosamente catalizadora de la obra de Cristo en tu vida, que lo que hace es que vos podés entender que te da una nueva oportunidad para seguir avanzando en sus planes. Y el versículo 26 dice que Dios muestre su favor y te dé paz. ¿Sabe? No solo hay bendición, o sea, no solamente hay una obra de Él en mí cuando yo le doy permiso, sino que su aprobación hace que me invada una tremenda paz. Génesis, hablando de la creación del hombre y la mujer, dice claramente que Dios creó a Adán y Eva y ambos estaban, ¿cómo estaban? Desnudos. Pero ¿qué dice después? Todos nos acordamos que estaba desnudo, pero ¿qué dice después? Sin tener nada de qué avergonzarse, no tenían vergüenza. Caen en pecado, lo primero que hace, ¿qué es? Se cubren y lo primero que ocurre es que genera vergüenza. ¿Sabe lo que es la vergüenza? No es ponerse colorado por alguna circunstancia. Ponerse ser avergonzado o avergonzarse es una reacción frente a una circunstancia que ocurre que me afecta. Cuando comen del árbol del bien y del mal, toman conocimiento de su propia maldad. Por eso se avergüenza Adán de Eva y Eva de Adán. Cuando la bendición de Dios, cuando ese Dios que está en mi vida se tiene que retirar a causa de mi pecado, me invade una vergüenza y se me va la paz. Lo que hemos experimentado, haber pecado. No me deje con la mano en alto. O son todos santitos, acá tienen a la lejos. Lo que hemos pecado más de una vez, ¿no hemos perdido la paz? ¿No hemos sentido avergonzados? ¿No hemos sentido que el piso se nos movía y el cielo se cerraba? Pero cuando anhelo la bendición de Dios y este Dios que se hace cercano, viene a mi vida, le doy permiso, sonríe sobre mi vida, me da su favor, comienza a llenarme una paz increíble. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Pero somos tan cabezones que aún sabiendo
que estamos avergonzados, aún sabiendo que no hay paz en nuestro corazón, queremos arrancar por el mismo camino. Una vez íbamos con Graciela y nos acompañaba Gonzalo en un viaje que hicimos a Salta, a una conferencia misionera, y ese viaje a Salta lo hemos hecho 50.000 veces. No tardamos más de 10, 12 horas. En este viaje tardamos más de 24 horas en llegar. ¿Por qué? Porque el cabezón que manejaba puso el GPS, porque siempre el cabezón que maneja se pierde en Tucumán. Entonces digo, voy a poner el GPS, y el GPS estaba programado para no pasar por rutas ni por peajes. Me llevó por el medio de las montañas, cruzamos vados, perdidos, y yo iba manejando confiado en el GPS, pero sin paz. Y Graciela me decía, vamos bien, pero mi amor, claro que vamos bien. Gonzalo se quería bajar y tomar el colectivo. Tardamos, ¿por qué? Porque yo no tenía paz, pero seguía manejando. ¿Cuántas veces, sin paz, seguiste haciendo lo que no tenías que hacer? Y así te fue. Llegaste tarde. Perdiste el rumbo. Y cuando perdés el rumbo, hay alguien que te acompaña y también se siente desorientado. Pero cuando cuento con la bendición de Dios, ese catalizador poderoso de la obra sobrenatural de Dios en mi vida, me invade una paz que me gobierna, que me controla, que gestiona mi vida, que hace que en mi vida las cosas se produzcan. Su bendición me conduce a otra bendición y de esa bendición a otra bendición. Y es ahí cuando empiezo a ver al Dios que me prospera, al Dios que comienza a activar cosas en mi vida. Su bendición me inunda no solo a mí de paz, sino que puedo transmitir paz a los que me rodean. Porque Dios muestra su favor y me llena de paz. Y en el mismo capítulo, el verso 27, se cierra de esta manera. Dice, cada vez que Aarón y sus hijos bendigan a mi pueblo Israel, yo los bendeciré. Y aquí encuentro algo poderoso. Si yo creo estar por bendecido por Dios, dejo de ser egoísta. Diga al que está a tu lado, ¿cómo andas de ego? ¿Cómo andas de ego? ¡Qué enemigo que es el ego, mi Dios! Pero cuando dice Aarón, cada vez que bendigan a mi pueblo, o sea que yo soy bendecido, yo le doy permiso a Dios para que catalice su plan en mi vida, para que haga de mí el instrumento que Él quiere hacer, para que a través de la vida, de mis dones, de mis talentos, de mis roles, comience a generar algo alrededor mío. Cada vez que yo le permito a Dios que ponga sus manos en su asunto, viene su protección, viene su favor, viene su sonrisa, viene su paz, pero me capacita para bendecir a otros. Y cuando puedo bendecir a otros es porque dejé de ser egoísta. Dejé de mirarme a mí mismo, dejé de buscar mi propio bienestar y comienzo a desear y anhelar bendecir a otros. Y cuando soy instrumento de bendición, el Dios de los cielos más presente está en mi vida. Y vuelvo a repetir, no es que me quite los problemas. La bendición de Dios no quita problemas. Es su provisión la que quita problemas. Es su mano de poder sobre mi enfermedad la que quita la enfermedad. Pero su bendición es su presencia en mí. Si lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. El resto es de chapa. El resto es de gracia. El resto es propina. Pero su bendición debe matar mi egoísmo. Su bendición me tiene que llevar a bendecir. Su bendición me lleva a ser quien soy en Cristo. Y soy en Cristo una persona que ama y bendice. Aún a los que no me amen y no me bendigan. Les doy algunos ejemplos. Abraham fue bendecido por Dios. Cuando Dios lo llama, le dijo, deja tu tierra, tu parentela, tus dioses, y te llevaré a un lugar. ¿Y qué más le dice en el versículo, en 1 Samuel capítulo 2, en Génesis 14, 19? Dice, y lo bendijo Dios diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. La bendición de Dios no hizo que Abraham prosperara. De hecho, Abraham prosperó y bastante.
sino que la bendición de Dios hizo que se activara en él el plan de Dios de ser padre de muchos. Y que en él serían bendita ¿quién? Todas las familias de la tierra. Lo que hizo la bendición de Dios cuando Abraham entendió que tenía que dejar muchas cosas para que Dios viniera a él y darle permiso a Dios para que metiera sus manos en sus asuntos, lo que catalizó esa bendición fue simplemente que él se convirtió en el padre de las religiones monoteístas de este tiempo. Los judíos, los islámicos y los cristianos consideramos a Abraham como un patriarca. Hizo de él de bendición para la bendición de las familias de la tierra. Pero piense también en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 20, cuando Elí bendecía a Elcana y a su mujer. ¿Cómo se llamaba su mujer? Ana. ¿Qué le pedía Ana a Dios? Plata, oro, tesoro, buen trabajo. ¿Qué le pedía? Un hijo. ¿Sabe lo que hizo la bendición de Dios cuando Elí ora por ellos y los bendice? Que el Señor te dé hijos a esta mujer. ¿Sabe qué activó la bendición de Dios? A una preciosa mamá. ¿Sabe la necesidad de mamás de Dios que hacen falta en este tiempo? Cuando la bendición de Dios está sobre tu vida, sos el mejor papá que pueden tener sus hijos. Sos el mejor mamá. La bendición sobre Ana no fue que hizo a Ana profetisa, no sé qué la hizo a Ana la directora de la intercesión en el culto, no. La bendición de Dios sobre Ana activó ese rol precioso de ser madre, de educar como la mamá y la abuela de Timoteo. La bendición sobre la mamá y la abuela de Timoteo hizo que formaran, criaran, educaran a un siervo como Timoteo. La bendición de Dios sobre Pablo no lo puso a Pablo como el gran generador de la doctrina, no, lo puso como un hombre humilde, porque bastante bien soberbio que era Saulo. Lo puso en una posición de poder llevar el evangelio a las naciones de ese entonces, donde nunca había sido predicado Cristo. Y puedo así hablar de muchos, de Pablo, de Esteban. ¿Cómo fue bendecido Esteban? ¿Saben quién era Esteban? ¿Saben cuál fue el ministerio de Esteban? Recibir piedras, golpes. El primer mártir que nombra la Escritura. La bendición de Dios sobre él no fue ser el diácono de la iglesia. La bendición de él fue estar dispuesto a morir por Cristo. Estar dispuesto a dar su vida por Cristo. Qué lejos estamos de entender la bendición de Dios. Qué lejos estamos de entender que su bendición me acerca al Señor. Termino diciendo que el Salmo 84, un salmo escrito por los hijos de Coré. Los hijos de Coré, para entender el pasaje de los salmos hay que ir al Antiguo Testamento a ver que Coré, el papá, don Coré, era un rebeldón de aquellos. Se levantó contra Moisés, un tipo que vivía, pero sus hijos se apartaron de la maldición de sus padres, quebraron esa maldición y se mantuvieron fieles a ayer. Y ellos escriben los famosos salmos de las subidas o salmos de los peregrinos, salmos que cantaban todos aquellos que iban a servir al Señor. Cada 3 meses se renovaban los levitas, los sacerdotes. Entonces ellos cantaban, iban caminando, recorrían kilómetros, iban cantando cosas como el Salmo 84 que preciosamente nos dice: cuán hermosas son tus moradas, Señor de los ejércitos. Anhelo en el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar con ellos. Con el corazón y con todo el cuerpo canto alegre al Dios vivo. La bendición de Dios hace que anheles y busques de Dios. Que deje de ser egoísta, que te encuentres rodeado de su paz, cuidado por Él, bendecido por Él. El versículo 5 de ese salmo dice: dichoso el que tiene en ti tu fortaleza, que de corazón camina por tus sendas, porque aunque pase por valles de lágrimas, se convierten estos en regiones de manantiales, y las lluvias tempranas cubrirán de bendiciones sus vidas. Hermano, necesitamos pedirle a Dios que nos bendiga. Necesitamos pedirle a Dios que ponga sus manos en nuestros asuntos. No es una cuestión de decirle: Señor, acá estoy con mis problemas. Comenzamos la reunión hoy aquí orando, no pidiéndole nada al Señor.
en un tiempo de orar unos por otros, bendecir a nuestros hermanos. Pero ¿sabes qué bueno es llegar a un punto de decir, Señor, yo, la verdad, bendita sea mi enfermedad, bendita sea mi economía, bendito sea mi patrón, aunque a veces me dan ganas de colgarlo de la soga, pero bendito sea el país donde vivo, aunque a veces ya no lo entiendo. Pero yo lo único que te pido, Señor, es que me bendigas, que pongas tus manos en mis asuntos, que vengas a mi vida y me sonrías, que vengas a mi vida y simplemente me guardes, que los caminos que pongas delante mío sean los tuyos y no como el que perdió 12 horas para llegar a destino porque confiaba más en Él. Señor, que al estar delante tuyo no me des grandes cosas, solo producí en vos tu vida, en mí tu vida, Señor. Solo hace que yo pueda mostrar tu rostro. Hablaba con uno de mis discípulos hoy sobre la parábola de las las vírgenes que estaban esperando ahí al Señor, las sensatas, las insensatas. Olvídese de esto, hay mucha predicación de esto, pero ¿sabe cuál es el problema ahí? La falta de aceite, la falta de unción. Cuando Dios te bendice, te llena de su unción y tu vida va a arder para Cristo. ¿Cuántos anhelan la bendición de Dios? No te estoy diciendo plata, no te estoy diciendo que te dé el novio que buscas o la novia que buscas, no te estoy diciendo que la suegra se vaya 20 años a Europa a pasear caminando, no te estoy diciendo que ahora viene el cheque por 1 millón, no te estoy diciendo esto. No te estoy diciendo que Dios te va a quitar la enfermedad. No estoy diciendo que Dios te va a dar la solución eterna a todos tus problemas. Te estoy diciendo que Él quiere bendecirte. Quiere abrazarte y quiere meter las manos en tus asuntos para darte paz, para cuidarte, protegerte, pero sobre todas las cosas, para que lo que Él pensó de tu vida se manifieste en este tiempo. Así que ponete de pie en el nombre de Jesús. Cerrá tus ojos allí donde estás, ponete de pie. Y vuelvo a decir lo que el Señor nos mostró al principio de la reunión. ¿Cuántas veces hemos venido aquí adelante a pedir, clamar, llorar? ¿Y cuántas veces hemos salido de este lugar con un toque del Señor, con un milagro de Dios, con una restauración de Dios, con una provisión del cielo, con una palabra profética sobre nuestras vidas? Y es a lo que más estamos acostumbrados y es hermoso ser provisto por Dios, guardado, cuidado, que Dios me encanta. Pero ¿cuántas veces hemos venido y decirle al Señor, Señor, poné tus manos en mi vida, en mi matrimonio, en mi rol de papá, de mamá, de empleador, de emprendedor, en mi rol profesional, poné tus manos. Yo anhelo tu bendición, Señor. Anhelo tu morada, tu presencia. Anhelo estar delante tuyo. Señor, anhelo que se cumpla en mí tu palabra que dice toda la alabanza para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en las regiones celestes, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos, intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Cristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia, bendición que derramó sobre todos nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo, perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre todos nosotros, junto con toda sabiduría y entendimiento. La mayor y única bendición es Cristo en nosotros. Es Cristo
en nuestros asuntos. En Cristo, en la intimidad de los secretos de mi vida. Es Cristo en mi vida pública. Es Cristo, solo Cristo. Pero para ello le tengo que dar permiso. Buscar su bendición es darle permiso al Señor. Y yo quiero preguntarte mientras cerrás tus ojos e inclinás tu rostro, si estás dispuesto a darle permiso a Dios para que meta sus manos en tu vida. No te estoy hablando de ser salvo. De hecho, si nunca antes entregaste tu vida a Cristo, qué buena oportunidad para decirle: Señor, perdona mis pecados, acá estoy, soy un desastre, pero aquí vengo hoy, porque sé que podés darme vida y vida eterna. Haz esta oración simple y el Señor se compromete contigo. O tal vez estás un poco alejado del Señor y es bueno reconciliarse hoy con Él y decirle: Señor, quiero volver a tu casa, quiero volver a tener comunión contigo, a caminar con la iglesia. Acá estoy, Señor. Me reconcilio con vos. Pero esas son dos cosas diferentes al hecho de venir a reclamar la bendición de Dios. La bendición que hoy vas a reclamar es decir: Señor, vení a mi vida. Que tu rostro resplandezca sobre mí. Que encuentre tu favor. Que me sonrías. Que me des paz. Y que de esa manera pueda bendecir a muchos. Que el Espíritu te dé discernimiento de lo que hemos hablado. Que el Espíritu quite toda palabra de hombre, que de su bendita y santa inspiración sobre tu vida. Y los que en esta mañana queremos su bendición, levanten su mano. No la solución, sino su bendición. No soluciono. No vengo a pedirte que me soluciones nada, Señor. Quiero tenerte en mi vida. Y algunos están recordando los primeros años cuando caminaban en Cristo. Algunos están recordando los años de la pasión con que servían. Con tu mano en alto, vení al altar y decir: Señor, bendíceme, bendíceme. Te doy permiso para que pongas tus manos en mis asuntos. Vení aquí adelante. Si vos levantaste tu mano, no te quedes ahí en el banco, porque somos muchos los que estamos aquí adelante. Muchos somos los que le decimos: Señor, quiero que me bendigas. Quiero que actives el plan de Dios, tu plan bendito en mi vida. Quiero que catalices tu vida sobrenatural en mí. Si vos anhelás su bendición, darle permiso para que Él coloque sus benditas manos en tu vida. Vení aquí adelante, acércate al altar mientras declaramos al Señor. No te quedes allí atrás. No te quedes ahí atrás. Si Dios te habló, no te avergüences. No te turbes. Los que estamos aquí queremos su bendición. Queremos que Él tome el control, la autoridad. Queremos que Él nos guarde, nos proteja, nos dé su paz, produzca en nosotros el querer como el hacer. Queremos que manifieste la vida en Cristo que hay en nosotros. Con su gracia hasta generaciones, tu familia y tus hijos Y los hijos. De tus Porque cuando Dios hijos, te bendice, tus generaciones son benditas. donde quiera que tú vayas, te llene, te rodee, va contigo, va contigo. Levanta tu voz. Y de
Él te ama. Él te ama. Él te ama. Por eso quiere bendecirte. Amén. 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 Bendíceme. Bendíceme. Ven a mi vida. Bendecirte. Por eso quiere bendecirte. Por eso quiere bendecirte. Quiero que cierres tus ojos y hables con el Señor así donde estás. Y le digas: Señor, bendecime. Bendecime, Señor, te doy permiso. Toma autoridad sobre mi vida. Te devuelvo el gobierno de mi vida. Ya no quiero meter mis manos en el asunto. Te doy permiso para que me bendigas, para que te metas en mis emociones, para que te metas en mis sentimientos, para que tomes control de mis reacciones. Decirle al Señor: papá, activa tus planes en mi vida. Activa tus planes en mi vida. Revélame tu voluntad. Quiero ser una mamá, un papá, esposos. Quiero ser un hijo. Quiero ser un hombre, una mujer que conozca tu sonrisa, tu favor, tu paz, tu protección. Porque sé que venga lo que venga, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Por eso, Señor, me paro sobre la palabra en Efesios, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. En Cristo. Su bendición es Cristo. Dale. Dale. Esa es nuestra bendición. Cristo Jesús. En Cristo no hay temor, no hay broncas. En Cristo no hay ansiedad. En Cristo no hay pobreza. En Cristo
vida. Levanta tu voz y decláralo. Mi amado, mi tesoro. Nada deseo. Eres mi plenitud. Eres mi plenitud. Jesús, decilo, decilo. Deja que el Padre te abrace. Deja que el Señor te abrace. Eres mi plenitud. Cristo Jesús. Si te tengo a ti, Si te tengo a ti, solo las voces, solo las voces. Mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Una vez más, Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. y lo más poderoso de la bendición de Dios es que rompe mi egoísmo, acaba con Rubén y hace que Cristo brille en mí y me hace canal de su bendición. Por eso el Señor nos quiere dejar un desafío en esta mañana. El Señor te va a dar un nombre, alguien o una familia a la cual vas a bendecir de manera práctica. Él te va a decir qué es lo que vas a hacer. Pero si lo tenés a Él, lo tenés todo. Porque en Él hay palabras de vida. Y Él está en tu vida, manejando tu vida. Y cuando te bendice, vos podés bendecir. O sea, la consecuencia lógica de alguien bendecido es que bendice. Por eso decirle ahora al Señor en oración: papá, ¿a quién querés que bendiga? Hacelo, levanta tu mano y haz esta oración. ¿A quién querés que bendiga? Y Dios te va a mostrar a alguien.